Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a la programación de esta transmisión, la cual es Las Casas que Jesús visita. Y como lo es de nuestro conocimiento en esta transmisión, nosotros estamos desarrollando las enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Y el día de hoy nos damos cita para estudiar una de las parábolas más impresionantes que el Señor Jesús pudo haber eh, contado para su audiencia. De manera que los invitamos para que ustedes puedan compartir esta señal, para que ustedes puedan unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, o para que se puedan suscribir en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Y los invito también para que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Y la parábola que nos damos cita en esta oportunidad para poder estudiar es la parábola que está registrada con el nombre de la parábola del hijo pródigo. Y vamos a dar lectura a esta parábola registrada en el capítulo 15, versículo 11 al 32. Y dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el más joven de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y él les partió sus bienes. Y después de no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a un país apartado y ahí desperdició su hacienda, sus bienes, viviendo disolutamente. Y después que lo hubo malgastado todo, vino una grande hambre en aquella tierra y comenzó a faltarle. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a compasión. Y corrió y echóse sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, poned anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y alegrémonos, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a alegrarse, y su hijo mayor no estaba en la casa, estaba en el campo, el cual cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los siervos le preguntó qué eran esas cosas. Y el siervo le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años que te sirvo, y nunca transgredí tus mandamientos, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo que ha derrochado tu hacienda y la ha malgastado con rameras, ¿le has matado al becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario tener alegría y gozarnos, porque este tu hermano era y revivió, y se había perdido y es hallado. La primera pregunta didáctica aquí es: ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Y antes de dar la respuesta, quiero mencionar dos cosas. Primero, que cuando iniciábamos esta serie de las parábolas del Señor Jesús, o las enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús, en la segunda lección mirábamos que el Señor Jesús usó las parábolas para que la gente religiosa no entendiera el lenguaje que él estaba usando para describir esas verdades infinitas del reino de los cielos. Y a su vez estas parábolas eran usadas para que la gente común y sencilla, y sobre todo la gente pecadora, pudiera entenderlos con una sencillez absoluta. Y eso lo hemos visto a lo largo de todas estas 35 parábolas que hemos estudiado, y esta es la última de la serie, que es la número 36. En segundo lugar, quiero mencionarles que esta parábola es parte de una serie de 3 parábolas registradas en el capítulo 15 del libro de San Lucas. La primera es la parábola de la oveja perdida, la segunda es la parábola de la moneda perdida, y esta es la tercera, la parábola de el padre amoroso o el hijo pródigo. Y quiero mencionar que en estas últimas 3 parábolas, el Señor Jesús usa la parábola, estas 3 parábolas, para hablar un lenguaje directo a ese público o audiencia religiosa, a diferencia de las otras parábolas que hemos estudiado a lo largo de esta serie. En estas últimas 3 parábolas, el Señor Jesús las usa para hablar de una manera directa a los escribas y fariseos. Y ustedes van a ver que al estudiar esta parábola, la reacción de ellos es bastante preocupante, porque nos hace pensar y reflexionar. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Ya hemos mencionado una de las razones, y otra de las razones es porque este público, llamados escribas y fariseos, en una sola palabra, este público religioso, se jactaba de ser santos, se jactaban de ser personas justas, se jactaban de ser los idóneos o favoritos para el cielo, por un lado. Y por otro lado, ellos le criticaban al Señor Jesús, le reprochaban al Señor Jesús de que por qué él, como rabino, tenía que juntarse, tenía que asociarse o tenía que ir a las casas de aquellos llamados pecadores por estos religiosos. Y ellos usan una expresión que se repite a lo largo de los evangelios, la cual es publicanos y pecadores. Entonces, ya vemos que por qué el Señor Jesús usó esta parábola. Y ellos, pues, criticaron esto del Señor Jesús. Dice el versículo 2, 15:2. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Dada esa declaración, el Señor Jesús, como ya mencioné, les presenta 3 parábolas.
La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ahora, en la parábola de la oveja perdida, el Señor Jesús usa una expresión que dice que el pastor va a buscar una oveja que se había perdido y deja las 99, ¿ok? Las 99 que son justas o que no necesitan arrepentimiento. Esas 99 representa a esa clase de dirigentes religiosos del tiempo del Señor Jesús, a todos los escribas y fariseos. Y cuando dice que no necesitan arrepentimiento, está queriendo decir que no quieren arrepentirse. Y las deja en el desierto, por lo tanto también están perdidas. Las deja que se pierdan por completo. Porque a ese pastor lo que le importa es aquella oveja que estaba perdida, sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo volver a los brazos del pastor. No dice cómo volver al redil o al rebaño, no, cómo volver a los brazos del pastor. Es por eso que el pastor va y la busca y la toma en sus brazos y la lleva a su casa, dice el texto. No dice que la lleva al redil o al rebaño, no, la lleva a su casa. Entonces, esa oveja perdida, que sabía que estaba perdida, que no sabía cómo volver a los brazos del pastor, que en este caso es el Salvador, esa oveja perdida representaba a los pecadores y publicanos rechazados por las otras 99 que se consideraban justas y que según ellos no necesitaban arrepentirse. En la parábola de la moneda perdida también está dirigida a este mismo público, a los escribas y fariseos. ¿Qué quiere el Señor Jesús decir con la moneda? La moneda estaba perdida. La moneda no sabía que estaba perdida y la moneda, por lo tanto, no sabía cómo volver a las manos de la mujer que era la dueña de la moneda. Y esa moneda estaba perdida en la casa de la mujer. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo a los escribas y fariseos que ellos son la moneda que están en la casa de Israel y que están perdidos y que no saben que están perdidos y por lo tanto tampoco saben cómo volver a los brazos, perdón, a las manos de la mujer. Entonces, la mujer aquí no es la iglesia. La mujer aquí es la obra del Espíritu Santo que Dios, a través del Espíritu Santo, busca con diligencia hasta encontrar esa moneda perdida. Pero desgraciadamente, estos escribas y fariseos no quisieron dejarse encontrar. Ahora, la pregunta actual es, ¿quiénes representan a esos escribas y fariseos de la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida? Pues representa a toda la clase religiosa que usted hoy ve campante en todas las organizaciones religiosas, ya sea concilio, ya sea denominaciones, ya sea ministerio, ya sea organizaciones, ya sea instituciones religiosas. Todos están representados ahí. Y no solamente la clase élite, la clase del cuerpo de dirigentes, no, sino todos aquellos que son miembros o que son feligreses de esas organizaciones, pero que viven una vida religiosa. Y es triste que muchos de ellos saben que están perdidos, pero no quieren reconocer que están perdidos. Y no quieren dejarse encontrar. Y no quieren volver a los brazos de aquel que sí los puede salvar. Entonces, en esta parábola del hijo pródigo, vamos a estudiar algo muy interesante. Y esta parábola del hijo pródigo está mal llamada hijo pródigo. Yo creo que bien podría llamarse la parábola de los dos hijos perdidos. Pero el nombre más justo, el nombre más apropiado para esta parábola es la parábola del Padre amoroso. ¿Y por qué? Porque es la obra del Padre que el Señor Jesús quiere resaltar en esta parábola. No la del hijo pródigo que va y vuelve, no la del hijo mayor que está en casa y que se enoja, no, es la del Padre amoroso para con ambos hijos y cabe mencionar
que ambos hijos estaban perdidos. El hijo menor se pierde porque se va de la casa y se va al mundo lejano. Y el hijo mayor está perdido porque está en la casa, confiando y creyendo que pues que está en la casa del Padre. Entonces, cuando los escribas y fariseos escuchan estas tres parábolas, el Señor Jesús, en lenguaje figurado, les dice que este hijo mayor se indignó. Fue tanto su enojo que eso que el Señor Jesús describe en esta parábola era la expresión del rostro que él estaba mirando en esos escribas y fariseos que estaban escuchando en forma presencial esta parábola. De manera que es interesante, de manera que no te pierdas ni un segundo de esta transmisión. Te invito a que compartas esta señal, porque así como tú vas a ser bendecido y ministrado, también va a ser bendición para otras personas. La parábola del Padre amoroso. El tema aquí es el amor del Padre. El amor del Padre expresado en perdón. El amor del Padre expresado en gozo. El amor del Padre expresado en comprensión para con sus hijos. Y la palabra clave es compasión. Compasión. Y el versículo clave es el versículo 32, donde dice, mas era necesario tener alegría y gozarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y la siguiente pregunta didáctica es, ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Pues para mostrar la obra de Dios en la figura de ese Padre amoroso que muestra su amor para ambos hijos que estaban perdidos. El hijo menor se da cuenta de que está perdido y decide retornar no a la casa, dice la parábola, sino que decide retornar al Padre. El hijo mayor estaba perdido y no sabía que estaba perdido. Y lo que es triste, que estaba perdido en la casa del Padre. Entonces el Padre aquí es la figura que resalta en toda esta historia. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesús usa esta parábola, para enseñarles a aquellos escribas y fariseos y para enseñarles a todos los religiosos de todos los tiempos, y en especial de este tiempo, de que que nos podamos dar cuenta si estamos perdidos lejos de la casa o si estamos perdidos dentro de la casa. En cualquiera de las dos condiciones, el Padre amoroso está dispuesto a darnos su amor. Muy bien, ahora vamos a entrar al desarrollo de la parábola. Dice el texto que había un hombre que tenía dos hijos. En otras palabras, había un padre que tenía dos hijos. Y de entrada quiero comenzar diciendo que ese padre al cual el Señor Jesús hace referencia en esta parábola no se refiere a Dios. Ese padre se refiere a él mismo. Se refiere a Cristo mismo. Y lo vamos a ir a descubrir a lo largo de esta parábola. El hijo menor representa al pecador que se aparta de Dios, que decide vivir su vida lejos de Dios, inclusive lejos de la religión, entregado en el mundo, en una vida de libertinaje sin freno. Eso representa el hijo menor. En otras palabras, a la persona no cristiana, a la persona no religiosa, a la persona, en una sola palabra, pecadora. Porque para Dios pecado es uno solo. No hay colores de pecado, no hay tamaño ni dimensiones de pecado. Pecado es uno solo. Y el pecado aquí, en esta parábola, es vivir lejos de Dios. Es vivir separado de Dios. Vivir apartado de Dios. El hijo mayor representa al pecador que se encuentra perdido en un sistema religioso. Como ya mencioné, cualquier organización religiosa, institución religiosa, concilio, denominación, iglesia independiente, lo que fuere,
Si ha caído en el terreno de la religiosidad, entonces es peligroso porque estás entrando a un terreno de estar perdido, entre comillas, en la casa de Dios. El hijo mayor está perdido y no quiere reconocer que está perdido, por lo tanto, está conforme con ese sistema religioso. Y la lección que se resalta en toda esta parábola, como ya mencionamos, es el amor de Dios. Es por eso que somos justos y le llamamos a esta parábola la parábola del Padre amoroso. Y Cristo es ese Padre. Cristo es ese Padre amoroso para estos dos hijos. Para el hijo pecador que vive apartado de Dios y para el hijo pecador que vive en un sistema religioso. Eso es el mensaje principal de esta parábola. A todos nos gustan las historias desde la niñez y hasta ahora las recordamos. Y más aún si es que tal vez usted en su niñez le contaron las historias de la Biblia. Son inolvidables. Pero quiero decirle que de las historias de la Biblia, de todas las historias que Cristo contó, esta historia de la parábola del hijo pródigo es la parábola más impresionante. Es la parábola que todo creyente debería entender y comprender. Es la parábola que si tú quieres ser un aspirante al reino de los cielos, este es tu primer paso que tienes que dar. Entender y comprender esta parábola del Padre amoroso en Lucas 15, 11 al 33. ¿Por qué? Porque ahí resalta el amor del Padre en cualquiera de las dos condiciones que tú te encuentres. O un hijo perdido fuera del amor de Dios, o un hijo perdido dentro de ese mundo de religiosidad. Y esto es lo que nos damos cita para poder estudiar. Dijimos que Cristo es el Padre representado en esta parábola. Y esta parábola es impresionante porque tiene grande riqueza de enseñanza, porque va desde las grandes riquezas hasta la pobreza más profunda. Va desde el dolor más profundo hasta la alegría y la diversión desbordante. Va desde la esclavitud y la vida sin sabor de una vida religiosa hasta encontrar la alegría y la felicidad en la gracia restauradora. Y esta parábola, pues, tiene como propósito mostrar esos contrastes. Y es por eso que es fascinante, porque es una parábola actual, es un mensaje presente. ¿Y por qué decimos que Cristo es el Padre amoroso? Porque Jesús es Dios y está predicando el evangelio a la escoria social considerada así por estos religiosos, a los peores pecadores de la sociedad, a aquellos que eran menospreciados por aquellas élites religiosas, que ven a los pecadores que se están arrepintiendo y que están recibiendo salvación y ellos se enfurecen porque los que tenían el derecho a recibir la salvación eran ellos por ser justos o por ser santos, mas no esos pecadores. Esta élite religiosa, escribas y fariseos, ellos pensaron que conocían a Dios y que eran los candidatos para el cielo. Pero en la parábola del Señor Jesús les enseña de que no conocían a Dios, de que no tenían relación con el Padre, ni tampoco tenían relación con sus hermanos. Ellos no sabían que Dios encontraba su gozo en el arrepentimiento de los pecadores y no en la justicia personal e hipócrita. En Lucas 15 Jesús cuenta, como ya mencionamos, estas tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida
y el hijo pródigo, o la parábola del padre amoroso. Y en las tres parábolas resaltan dos cosas. Resalta el amor y la búsqueda incesante por encontrar al perdido. Y en segundo lugar, resalta el gozo y la alegría cuando se encuentra a ese objeto perdido, ya sea la oveja, ya sea la moneda o ya sea el hijo perdido. Hay bondad en Jesús al contar estas tres historias, porque se las cuenta a los escribas y fariseos y se las cuenta a los ofensores. Se las cuenta a las élites religiosas que son los culpables de mantener en oscuras al pueblo y que son hipócritas. Y es misericordioso de que es una advertencia de que estás totalmente alejado de Dios. No saben lo que trae gozo en el cielo y no saben lo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente, Dios y los ángeles son glorificados y se regocijan. Ese es el mensaje hermoso. Lo más sobresaliente en el cielo es que cuando un pecador se arrepiente, pues el hijo pródigo representa a ese pecador que decide por iniciativa propia, después de darse cuenta de la miseria en la cual vive apartado de Dios, decide volver a los brazos del Padre, que es Dios. Entonces el Padre aquí, el Señor Jesús, representado en esta parábola, busca la reconciliación y lo recibe a este pecador por más extremo que haya sido su pecado. En cambio, el hijo mayor se enoja. ¿Y por qué se enoja? Porque para los religiosos, legalistas e hipócritas que estaban buscando ganarse el reino de Dios a través de sus obras, ellos no entienden, no conocen lo que significa el Evangelio o que lo significa la gracia de salvación y perdón. El hijo menor son los pecadores, sin excepción, pero que al final de su miseria de vida pecaminosa reconocen de que por sí solos no pueden lograr nada y que todo está en las manos del Padre. Entonces aquí el Señor Jesús menciona dos posibilidades. Una es rechazada y la otra es aceptada. La que es rechazada es la posibilidad de que los fariseos creían que por sus méritos y buenas obras podrían ser salvos. Esa es rechazada por el Señor Jesús. Pero la otra posibilidad, que sí es aceptada por el Señor Jesús, es reconocer de que el único que puede perdonar pecados, de que el único que puede dar salvación es Cristo, nuestro Salvador. Y yo te pregunto, ¿y tú estás dependiendo de tus propias obras, de tu propia religiosidad, de tu propio fanatismo religioso tal vez, para alcanzar o ganarte el favor de Dios? Pues quiero decirte que no es posible. El favor de Dios es un regalo que lo da sin que tú lo merezcas y en forma gratuita. Pero la diferencia va a estar en que si tú lo aceptas o lo rechazas. Si tú lo aceptas, entonces tu vida va a ser transformada por la obra del Espíritu Santo. Pero si tú sigues viviendo una vida religiosa, por más feligrés o miembro de iglesia que fueras, entonces estás rechazando la gracia de Dios. En esta parábola se resaltan tres lecciones importantes. Una de ellas es el arrepentimiento. Y aquí vemos al hijo menor enfrentando la agonía de estar perdido. Y la agonía empieza cuando él pide la herencia. En la cultura judía de los días del Señor Jesús, pedirle la herencia a un padre en vida era como matarlo en vida. Era como desear la muerte para el padre, estando todavía en vida. Y esto es lo que aquí pasa en esta parábola. Muchas personas conocen la historia del hijo pródigo, pero me pregunto, ¿conoces la historia completa?
Pues en esta enseñanza vas a descubrir que no conocías la historia completa. La historia de los dos hijos perdidos bajo el amor del Padre amoroso. Si ves la historia del hijo pródigo, te das cuenta que Jesús es bastante claro. Él pinta el retrato del pecador peor e inimaginable, lo peor de lo peor que podía conocerse en el siglo I. Porque en Israel ningún hijo, ni siquiera en el peor de los sueños o pesadillas, podría ocurrírsele pedirle la herencia al padre, como lo describe aquí el Señor en esta historia. Eso es el equivalente a decir: me gustaría que estuvieras muerto. No te quiero en mi vida. No quiero tu autoridad en mi vida. No quiero tu presencia en mi vida. Quiero mi parte en este momento y quiero salir de esta familia. Jesús está contando esta historia a los guardianes del honor, del legalismo y del judaísmo, a los escribas y fariseos. Ellos estarían con la boca abierta diciendo: es ridículo. A nadie, a ningún hijo judío en su sano juicio se le ocurriría esto de pedirle la herencia a su padre estando en vida, dice el versículo 13. Y después de no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. La única manera de poder convertir en dinero en efectivo esa herencia, que estaba traducida en terrenos de propiedad, en casas de propiedad, en terrenos de cultivo, en graneros, en ganado, la única manera de convertirla en dinero en efectivo era vendiéndolo barato, vendiéndolo al remate. Y eso fue lo que este hijo hizo, porque el texto dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa venderlo barato? Significa que él no valoró el honor del padre. Él no valoró el esfuerzo del padre. Tal vez él no valoró la herencia que el padre había recibido de su abuelo, de su bisabuelo y de sus más antecesores. Era un patrimonio de muchos años, de generaciones. Él no lo valoró. Él lo barateó todo. Y entonces los fariseos, cuando escuchan esto, es cuando empieza su corazón a enardecerse. Versículo 13 dice: y se partió lejos a un país apartado, y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente, dice el versículo 13. Deja el país, lo cual quiere decir que trata a su patria con el mismo desprecio que el honor del padre, que el amor del padre, que el amor y el honor de su familia. Esto también nos hace ver que para estos escribas y fariseos eso era inconcebible. Cada frase o cada pensamiento que el Señor Jesús iba desarrollando en la parábola los iba indignando, para que luego estallen en lo que al final voy a relatarles. Este hijo gasta su dinero desenfrenadamente. Dice la Biblia en el relato que lo gastó perdidamente con sus amigos. En cambio, el hijo mayor dice que lo gastó con rameras y prostitutas. Quiere decir que el hijo mayor sabía del pecado de su hermano. Sin embargo, no hizo nada. ¿Tú eres hijo mayor o tú eres hijo menor? Te invito para que pienses. Este hijo menor avergonzó al padre. Trató con menosprecio el patrimonio que había heredado de generación en generación. Trató con menosprecio su nación y se fue a vivir a un país gentil, lejos de las fronteras de Israel. A un lugar donde no había moral, donde no había ética, donde no había valores.
apartado de lo que es ley o mandamientos, apartado de lo que es autoridad, apartado de lo que es jurisdicción del amor de Dios. Y aquí Cristo está pintando lo peor de lo peor. Cuando este joven está en ese país lejano, después de haber gastado todo su dinero, así como no pasaron días para venderlo barato, todas sus propiedades de herencia, también no pasaron muchos días para que se le acabe toda esa fortuna que él había llevado. Y en ese país lejano representa la lejanía, aquí representa el estar alejado de Dios. El estar en un lugar donde las bendiciones de Dios no te puedan alcanzar. Estar en un lugar donde el amor y la protección de Dios no te pueda llegar. Y a este estado llegó este joven. Y ese hombre ciudadano al cual él va a juntarse con él en esa tierra lejana, ese hombre ciudadano representa a Satanás. Después que te ve en miseria, o mejor dicho, después, primero te lleva a la pomposidad de la algarabía, de pecado y lo demás. Y luego cuando te despoja de todo eso, te lleva a la miseria, entonces luego te esclaviza. Tanto así que no tienes ni para comer. Lo ilustrado aquí de que no tiene alimento para comer se refiere al alimento espiritual, a la palabra de Dios. A ese extremo te lleva Satanás cuando te conviertes en un esclavo. Y para un judío, estar cerca de cerdo es abominación. Ahora imagínense ustedes, este muchacho judío en ese corral de cerdos, en ese pantano o fango de barro y de excremento de cerdos, él allí, en medio de ellos, menos que un cerdo. Para que tú puedas darte cuenta hasta dónde llega la humillación que Satanás hace de ti cuando te dejas convertir en miseria de él. Versículo 13 dice, y se apartó lejos, y vivió lejos, apartado de Dios, lo más lejos posible de Dios. Se profundizó en lo peor de lo peor del pecado. Y después que lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella tierra y comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de esos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los cerdos. Y deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, nadie le daba nada. Noten que hay una hambruna. Y los seres humanos no comían las algarrobas. ¿Por qué? Porque las algarrobas son difíciles de digerir a tal punto que hasta te puede dar una fiebre intestinal, una intoxicación y te mueres. Es por eso que todavía en esa hambruna habían algarrobas. Entonces la reservaron para los puercos, para los animales. Y noten que el texto dice que este muchacho aún deseaba comer esas algarrobas. ¿Y por qué no las comía? Porque no había nadie que le alcanzara un puñado de algarrobas. De lo contrario, pues se lo hubiera comido. Esto que sucedió de la hambruna fue algo que no estaba en su agenda, no estaba en su planificación. Lo tomó de sorpresa. Se le acabó el dinero, se le acabó los amigos y quedó desprovisto. Y dice el versículo 15, y se allegó a uno de aquellos ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a sus campos para que apacentase cerdos, y deseaba comer la comida de esos animales. Y este hombre, este joven, al ver que no podía comer eso, prácticamente él vio venir la muerte. Él sabía que si seguía más días allí, pues el único camino que le esperaba era la muerte. Pues me imagino que pasaron días en ayuno y esos días de ayuno le hicieron a él pensar y reflexionar. Y noten
que el texto dice en el versículo 17, volviendo en sí. Yo quiero recalcar esto. Esa expresión de volviendo en sí no quiere decir que hasta ese momento él no sabía lo que estaba haciendo o que él estaba loco. No, volviendo en sí quiere decir que él ya estaba perdiendo la razón y el juicio. Era tanto el hambre que comenzaron sus neuronas a debilitarse y en unos fugaces instantes de lucidez, él vuelve en sí y se acuerda y recuerda lo que era el Padre y el ambiente en el cual vivía con el Padre. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces este hijo, en medio de su desesperación, y cuando no tiene dónde acudir, sin alimento, sin esperanza, sin vida por delante, y la muerte en su delante, él, en este momento, toma la decisión de volver para su padre. Y aquí está uno de los puntos cruciales de esta historia. Es a este punto que el Señor Jesús quería llegar. Este es el momento en el cual empieza el arrepentimiento. Cuando él se da cuenta de su miseria, cuando él se da cuenta que ya no tiene nada más en la vida, ninguna razón por la cual luchar, pero se da cuenta de que en el Padre está la solución para todo. Él analizó su situación, estaba al borde de la muerte, estaba al borde de perder la cordura y entonces decide volver. Se acuerda que su padre es rico, porque dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Se acuerda de que su padre es amoroso. Él sabía que su padre lo iba a perdonar. Y se acuerda de que su padre es generoso. Él sabía que su padre lo iba a recibir, al menos como uno de sus jornaleros. Y él decide volver. Antes de que pierda la lucidez o la cordura, antes de que termine de debilitarse las fuerzas físicas en su organismo, él decide dejar esa miseria de pecado y retorna para con el Padre. Se acuerda de que hay una persona que lo ama y que tiene muchos recursos y que es extremadamente generoso y decide por sí mismo regresar. Versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi pecado es tan alto que ha llegado hasta el cielo y no soy digno de que tú me puedas recibir como un hijo. Al menos hazme como uno de tus jornaleros para poder tener algo de pan. Es emocionante lo que está describiendo el Señor Jesús. Y es bastante emocionante ver el rostro de esos escribas y fariseos que al escuchar esta parábola, ellos estaban entendiéndolo todo a perfección. Ellos tenían sus ojos fijos y sus oídos centrados en Cristo, que hasta ni pestañaban ni respiraban para no perderse nada de la historia que Cristo estaba relatándoles. Y aquí la actitud del hijo está queriendo decirle al padre, no estoy pidiendo la reconciliación, no estoy pidiendo ser recibido como hijo, solamente contrátame como uno de tus jornaleros con el sueldo más bajo, con el sueldo más mínimo. Trabajaré todo el resto de mi vida para restituir todo aquello que despilfarré neciamente. Los fariseos que estaban escuchando esto, en ellos como que sus ojos brilló una luz. Y me imagino que en sus pensamientos ellos decían, muy merecido, bien hecho, humíllalo, mándalo a penitencia, porque es así que se deben hacer las cosas, es así que se debe tratar al hijo rebelde. Pero en la mente del Señor Jesús no había eso. El Señor Jesús estaba leyendo la mente de estos despiadados religiosos.
Hay un Padre amoroso que está esperando y que se ha revelado en Cristo Jesús y que ofrece únicamente por gracia la reconciliación completa y está contento en recibir al pecador sin avergonzarlo, sino para darle todos sus privilegios. Y la segunda lección aquí es el perdón del Padre. Este hijo experimenta ese amor de ese Padre amoroso traducido en perdón. Dice el texto que cuando el Padre lo ve de lejos, deja su casa, corre camino abajo, va a darle encuentro y lo abraza y lo besa, cosa que el hijo no esperaba, cosa que el hijo no se imaginó. Pero esa es el proceder de Cristo como Padre amoroso en esta parábola. El Padre de la historia es el héroe, Cristo Jesús. Un padre no pudo haber sido jamás o más deshonrado como lo fue este padre de la historia. El hijo se le acercó y le pidió la herencia, la cual no le correspondía hasta que el padre muriera. Eso es el equivalente a decir, me gustaría que estuvieras muerto, no te quiero en mi vida, no quiero la autoridad tuya en mi vida, no quiero tu presencia en mi vida. Pero este padre se olvidó de todo eso y pensó en que es padre y pensó en el amor de padre para con su hijo. Y este padre va a darle encuentro al hijo. Y es de entender de que no había día que este padre dejara de mirar ese horizonte por donde este hijo partió con la esperanza de que algún día pudiera por ahí regresar o asomarse de retorno. Ese padre tenía la fe de que ese hijo iba a regresar buscando su amor y su perdón. Y el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Y se levantó y se fue a su padre. Simplemente ser un siervo contratado y me ganaré el derecho de regresar. Lo que realmente estaba diciendo era coherente con el sistema legalista. En esencia, el sistema legalista decía, si quieres ser reconciliado con Dios, tienes que restaurar el daño que habías hecho. Eso era lo que los rabinos enseñaban. Entonces él estaba dispuesto para regresar a someterse a eso, porque de otra manera allá, bajo la esclavitud de Satanás, iba a morir. Trabajar como un obrero voluntario por el resto de su vida para volver a ganar o retribuir lo que había despilfarrado para con su padre. Por primera vez en esta historia, los escribas y fariseos decían, está bien, es así como debe actuar un padre judío, es así como deben hacerse las cosas. Como ya mencionamos, humillarlo y que restituya todo lo perdido. Pero el texto dice que el padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre lo recibió y el padre actuó como ese padre amoroso al cual él vino a representar. El versículo 20 dice, y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, fue movido a compasión. Este es el versículo principal de todo este capítulo 15, donde se relatan las tres parábolas. Este versículo es el versículo clave. El Padre fue movido a misericordia. El Padre fue movido a compasión por ese hijo y corrió y le echó a sus brazos y le besó. Entonces, la historia se torna en algo estremecedor. Dijimos que es capaz de pasar desde la tristeza al gozo, desde la
desesperación a la tranquilidad. Y aquí vemos este momento emocionante cuando el padre recibe al hijo, cuando el hijo se encuentra con el padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre amoroso muestra su amor cortándole su declaración, porque no termina el hijo de decir lo que había pensado cuando estaba allá en el corral de puercos. Él allá había pensado y pedirle: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. El padre no le permitió decir eso porque le cortó, y el padre dice: Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, ponerle anillo en sus manos y ponerle calzado en sus pies. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Esta historia en esa cultura judía en los tiempos del Señor Jesús, el vestido significaba dignidad y honor total. El vestido era una túnica real. Los siervos no usaban túnicas. Solamente el hijo era el que usaba ese vestido. Los esclavos no usaban calzados. Solamente los hijos eran los que usaban calzado. Y el calzado es símbolo de responsabilidad, es símbolo de relación entre padre e hijo. Y el anillo es símbolo de autoridad completa como miembro de la familia y como heredero del patrimonio del padre. Esto deja sin palabras a los escribas y fariseos, porque están convencidos de que la única manera en la que puede reconciliarse con Dios es ganársela por sí mismo mediante sus propias obras. Ellos están orgullosos de sus méritos, de sus logros, creyendo que de esa manera honraban a Dios. ¿Te acuerdas que te dije que el Padre aquí representa a Cristo? Pues trayéndolo al presente, Cristo te está esperando para recibirte con los brazos abiertos, como Padre amoroso, no interesándole a Él cuán oscuro o negro haya sido tu pasado, no interesándole a Él cuán hondo o profundo hayas caído. Lo que a Él le interesa es tu presente y tu futuro. Lo que a Él le interesa es tu decisión que tomes hoy en tu condición, ya sea dama o ya sea un caballero. Él está dispuesto a recibirte si tú decides volver a los brazos del Padre. El Padre representa a Cristo. Él corre a darle encuentro a su Hijo. El Padre es el héroe. Él no es un salvador que rehúsa del pecador. Él celebra a todo pecador que recibe con gozo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque su propio gozo es la razón de ser por la cual Él vino a esta tierra, a este mundo, a dar su vida, y la razón por la cual el Padre lo envió a ser el Salvador del mundo. Todo el cielo se regocija cuando hay un pecador que se arrepiente. Y quiero decirte algo. Algún día, nosotros, y te invito a ti también, los que hemos aceptado a Cristo y los que hemos decidido vivir con Cristo, algún día, allá en el cielo, nos uniremos en esa celebración de regocijo con todos aquellos que aquí recibieron el perdón de Dios, que aquí decidieron volver a los brazos del Padre. Y la última lección es espeluznante. Y no te pierdas ni un instante de esto. Vemos aquí la figura del otro hijo, el hijo mayor. Y este hijo mayor, su comportamiento, su actitud, es la actitud de los fariseos de los tiempos del Señor Jesús. Y
esta actitud de este hijo mayor es la actitud de los religiosos de este tiempo, independientemente si eres dirigente o eres un sencillo feligrés o un sencillo miembro de iglesia u organización. Pero escucha del por qué te lo digo. Cuando oyes la historia del hijo pródigo, podrías asumir que se trata de un hijo. Pero Lucas 15:11 comienza diciendo, un padre tenía 2 hijos, un hijo mayor y un hijo menor. ¿Por qué trata de 2 hijos? Bueno, en la historia de nuestro Señor Jesús, Él estaba ilustrando 2 tipos de pecadores. El pecador que se va lejos de la presencia de Dios, vive en el mundo, apartado de Dios, y el pecador que está en ese mundo religioso, en el sistema religioso. El nombre que tú le quieras poner, el nombre al cual tú perteneces o quieras pertenecer, ya, ese es ese mundo religioso. 2 tipos de pecadores. Dicho de otra manera, el pecador manifiesto y el pecador encubierto. El pecador manifiesto es el pecador que se va lejos, representado en el hijo menor, y despilfarra, vive en un desenfreno total, sin respeto por el padre, sin respeto por su familia, sin respeto por las normas del padre, en fin, sin autoridad. Simplemente quiere vivir lejano, lejos de Dios, en la esclavitud de Satanás. Y está el pecador en casa, el pecador cercano, el pecador encubierto, que vive una apariencia religiosa de piedad y de justicia, y que cree que es favorito para el reino de los cielos, sin embargo está más perdido que el que se fue. Y esta parábola lo revela en detalle. Aquí está este hombre religioso, el hijo mayor, que quiere ser visto como la persona moral, como la persona religiosa, como la persona espiritual, como la persona justa, como la persona obediente. Él quería que toda la gente de la aldea viera que él era el candidato para ser el patriarca de toda esa aldea. Pero eso no lo hace menos pecador, tan pecador como el otro. Esta es una historia de 2 tipos de pecadores. El hijo pródigo es el pecador abierto, el descarriado, al que no le importa mostrar su pecado. El hijo mayor es el pecador secreto, el pecador hipócrita, el pecador más peligroso, que en su corazón esconde lo malo. ¿Y qué era lo malo que él escondía? Su odio, su enojo por el padre, su odio, su enojo, su envidia por el hermano. Ese era el pecado que deja relucir aquí en esta historia. En la aldea, él se presentaba como el hijo respetado de la comunidad, el hijo bueno, el que está en casa, el que nunca desacató las órdenes del padre, el que siempre está ocupado en la viña del padre, en el campo del padre, y que siempre está sujeto a la autoridad del padre, entre comillas. Pero en secreto no tiene ninguna relación con el padre, ninguna relación con el hermano, por el contrario, los odia. Y tú dices, ¿pero cómo se sabe eso? Sencillo. Bueno, ¿dónde estaba él en la historia? Cuando el hijo menor se acerca al padre a pedirle la herencia. ¿Dónde estaba él cuando el hijo menor decide tomar decisiones equivocadas? ¿Dónde estaba él cuando el hijo menor abandona la casa y el padre queda desconsolado? ¿Dónde estaba él para estar en comunión con el padre? En ningún lugar en la historia. Por el contrario, la Biblia dice que cuando el hijo menor decidió pedir su herencia, el padre a los 2 les dio la herencia, a ambos. Si este hijo mayor no hubiera deseado la muerte del padre, no hubiera recibido la herencia, pero no, él la recibe también. ¿Y qué cosa es la herencia? La herencia es una bendición del padre.
En otras palabras, es la salvación, es la vida eterna. El otro fue y la echó a perder, pero recapacitó y dijo, sí, yo la puedo volver a retomar, y volvió ante el Padre. Pero este hijo mayor no. Veamos más. Él nunca estaba allí para alentar a su padre por la deshonra que el hijo menor le había causado. ¿Por qué? ¿Por qué nunca estuvo ahí? Porque él no tenía ninguna relación con el padre, porque no tenía ninguna relación con el hermano menor, y porque este hijo mayor, pues era tan inmoral, tan pecador, que el mismo hijo que se fue. Y lo que Cristo está relatando aquí, ya mencioné, que les iba comenzando a hervir la sangre en el corazón de estos fariseos, porque ellos estaban entendiendo palabra por palabra en forma perfecta, y ellos estaban siendo conscientes porque ellos estaban asimilando todas estas enseñanzas porque Cristo les estaba hablando directamente a ellos. Y lo mismo, Cristo te está hablando directamente a ti si estás en esta condición de hijo mayor, en ese mundo religioso o en ese sistema religioso, que igual estás perdido como el que está viviendo en el mundo. Versículo 23 dice, traed el becerro gordo y matadle y comamos y alegrémonos, porque tu hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¿No sabes? Haz eso hasta que el pródigo vuelve a casa. El padre lo perdona de una manera total. El padre mata al becerro gordo y organiza una fiesta. No, no para el hijo que volvió, no. La fiesta que el padre organiza es para alegrarse y regocijarse con sus amigos de la aldea, porque su honor había sido mancillado y porque él quería compartir esa alegría de haber recuperado a su hijo que lo había dado por muerto, pero regresó sano y salvo. Y toda la comarca, toda la aldea se regocijaron, compartieron ese gozo y esa alegría con ese padre. Ahora, este padre quería compartir ese gozo y esa alegría con el hijo mayor. Y cuando el hijo mayor estaba en el campo, el cual cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los siervos, le preguntó, ¿qué eran esas cosas? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. En ese momento, el hijo mayor vuelve a casa. Ha estado ahí afuera cumpliendo con su deber. Lo que tenía que hacer lo hizo a regañadientes, con resentimiento y con enojo, deseando que su padre también estuviera muerto porque recibió la herencia junto con el otro hermano, para quedarse como absoluto, como patriarca de esa comarca. Él era el religioso, el responsable, pero en realidad fue conocida cuando se apareció y oyó que había una fiesta, escuchó música, danzas. No sabía lo que estaba pasando. ¿Y por qué no sabía? Porque ya dijimos, no tenía relación con el padre. Entonces este siervo le dice, hay una fiesta porque tu padre ejecutó lo que tenía planeado, hacer una fiesta cuando su hijo volviera. Y este hijo mayor, si hubiera tenido relación con el padre, hubiera sabido que el padre tenía ese plan. Bueno, no tenía ninguna relación con el padre. Estaba distante del padre. Esto es la implicación de esto, que le pregunta al siervo qué es lo que está pasando. Y el siervo le explica. Y él llega cerca del campamento y no se acerca a la tienda o a la casa. El padre tiene que salir, dejar a sus invitados, dejar la fiesta y venir a hacer las veces de mediador para con el hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de este hijo?
Este hijo estaba enojado porque su padre había perdonado al hermano menor. A ese hermano que había causado vergüenza al padre, que había causado vergüenza a sí mismo, que había causado vergüenza a la familia y que había causado vergüenza a él como hermano mayor. En la mente de este hermano mayor no había lugar para la gracia, no había lugar para el amor, no había lugar para el perdón. Y es por eso que yo les dije que cada palabra que el Señor Jesús decía en esta parábola hacía que comenzara a hervir más la sangre en el corazón de estos escribas y fariseos. Y aquí encuentras el punto clave de esta historia, en la parte que corresponde al hijo mayor. Recuerda que Jesús está contando esta historia a los escribas y fariseos. Y los escribas estaban furiosos porque él, Cristo, comía e iba a la casa de esos pecadores y publicanos, que eran la escoria considerado por los escribas y fariseos y que ellos lo rechazaban. Y entonces, en su mundo religioso, no había lugar para el perdón, para el amor, no había lugar para el gozo, no había lugar para la gracia. Y como ya mencionamos, él les está hablando en forma directa a los escribas y fariseos. Ellos tenían esa pretensión de ser justos, de ser santos. ¿Sabes algo? Esa es una triste realidad. La gente religiosa hoy en día trata de ganarse el derecho al cielo por sus propias obras. Se resiste a lo único que lo puede salvar, que es la gracia de Cristo. La religión normalmente es más condenadora que la propia impiedad abierta. Los religiosos son más difíciles de alcanzar porque están convencidos de su propia justicia personal. Pero Dios en Cristo ofrece perdón a ambos, tanto a los pecadores descubiertos como los pecadores encubiertos, tanto los pecadores que están lejos como los pecadores que están dentro de ese sistema religioso. Yo no sé en qué condición tú estás, pero cualquiera que sea, Dios está llamándote y buscándote y esperándote para que tú puedas recibir su gracia, porque la gracia es el sublime regalo que Dios puede dar al pecador. Es por eso que el padre aquí sale en busca de ese hijo mayor y le ruega y le suplica para que entre a gozarse en esa fiesta que él había hecho para deleitarse con sus amigos, porque tenía a sus dos hijos consigo. Pero este hijo mayor se indignó tanto que no entró. No solamente no quiso entrar, sino que no entró. Pero aquí vemos la historia de estos dos hijos. Comienza, ¿no? Un padre tenía dos hijos. Normalmente cuando llegamos a la parte de la reconciliación del hijo menor, pues hasta ahí todo bien. Y hasta ahí se entiende y se comprende. Pero cuando llega la intervención del hijo mayor, la historia llega a su fin y se desvanece. Pero como que la historia quedó inconclusa. Porque, ¿qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué pasó? El hermano mayor no tiene relación con el padre, no tiene relación con el hermano. Él está en sus afanes en seguir amasando más herencia y se olvida del padre que es el dueño de la viña, que es el dador de las bendiciones. Y entonces, cuando él regresa y se encuentra con esa sorpresa, se llena de enojo. Entonces, dice el versículo 28, él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y nunca transgredí tu voluntad. Y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo,
que has derrochado toda tu herencia, con rameras le has dado el becerro más gordo. Y entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Miren el lenguaje que aquí usa. Primero dice que se enojó. Fue tanta su indignación que toma una actitud más dañina que la del hijo que se fue, porque este hombre, lleno de enojo, pues humilló al padre, avergonzó al padre. Le dice, le saca en cara, entre comillas, su buen comportamiento que ha tenido como hijo mayor. Luego le dice que ni siquiera le dio un cabrito para gozarse con sus amigos. Noten que en el gozo del padre está el hijo menor, el hijo mayor y todos los amigos del padre. Pero en este hijo mayor, el gozo está no con el hermano menor, no con los amigos del padre, no con el padre, sino con sus amigos. Tal igual como el hijo menor que fue y gastó su herencia con sus amigos. Y dice el hijo mayor que lo gastó con rameras. Este hijo mayor también quería eso para ir a gastarlo con rameras, porque si él sabe que el hijo menor anda en eso, es porque él también está en eso. Y luego le dice al padre, mas cuando vino tu hijo, no le dice mi hermano, tu hijo. Y el padre le ruega, el padre intercede por él, pero no hubo ningún resultado. Y la pregunta es, ya sabemos en qué terminó la historia del hijo menor, pero ¿qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué pasó? ¿Qué tan furioso estaba el hermano mayor que no va a la fiesta, que no se va a reunir para celebrar? Cuando el padre viene a hablar con él y lo invita a venir, simplemente expresa su enojo y descarga su furia. Y la historia de este capítulo 15 termina en el versículo 32 cuando dice, mas era necesario tener alegría y gozarnos porque tu hermano muerto era y revivió, se había perdido y es hallado. Fin de la historia. No dice más. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Saben qué pasó? Le voy a decir. Ese final de la historia de la parábola del Padre amoroso no está escrita aquí en el capítulo 15 del libro de Lucas. Esa historia se escribió unos meses después, quién sabe 6. Pero se escribió en la historia universal y se escribió con sangre. Y esa historia fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo así? Escuchen. La historia de la parábola del hijo pródigo tiene 8 estrofas. Pero hay una estrofa relacionada con la del hijo mayor que el Señor Jesús la dejó inconclusa. Nosotros podríamos ponerle un fin de la historia. Un fin podría ser, bueno, el hijo mayor se sintió culpable, se arrepintió de su odio, de su enojo contra su hermano, contra su padre, le pidió al padre que lo perdonara, el padre lo perdonó, lo abrazó, se reconcilió y fin de la historia. Suena bonito. Pudo haber sido así, pero no fue así. ¿Cuál podría ser otro fin? Y aquí está el punto final para que tú puedas tener como lección principal. Te puedes olvidar de todo lo que has escuchado en esta presentación,
Pero no te puedes olvidar de esto. Este último estrofa de esta historia, ya te mencioné, fue escrita en la historia universal con sangre. Y aquí está lo siguiente. El hermano mayor estaba tan furioso con su padre, tan furioso, pero tan furioso con su padre, que tomó un madero, tomó un palo, tomó un azote, tomó un garrote y lo golpeó al padre y descargar toda su furia hasta matarlo. ¿Así? ¿Cómo así? Dijimos en el comienzo que el padre de la historia es Jesús. Dijimos en el comienzo que los escribas y fariseos eran los que estaban siendo los destinatarios de esta historia. Y a lo largo de esta historia hemos visto que los escribas y fariseos se indignaron por la actitud de Jesús de perdonar a los pecadores. Y esa indignación fue tanta, fue tal, que unos meses después, estos escribas y fariseos le gritaban a Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y es así que termina la historia del Padre amoroso, la estrofa del Hijo mayor, representado por los escribas y fariseos, porque estos escribas y fariseos dieron muerte a Cristo en la cruz del Calvario. Y es ahí que ellos descargaron todo su enojo y toda su furia. Y eso ocurrió unos 4 o 5 meses después, porque Cristo, cuando relata esta historia, ya había cumplido sus 3 años de ministerio. Y con esta historia, el Señor Jesús quiere decirles que Él, como Padre amoroso, muestra su amor para el pecador que se va lejos, como para el pecador que está perdido en ese sistema religioso. En cualquiera de las dos situaciones que tú te encuentres, Él quiere invitarte para que puedas volver a los brazos de ese Padre amoroso y alcanzar esa salvación provista por Él allí en la cruz del Calvario. Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente fue molido, fue él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gloria del Evangelio se encuentra en la muerte de Cristo, donde Jesús muere no solo en manos de los romanos, sino bajo la voluntad de los líderes judíos, escribas y fariseos que escucharon esta historia del hijo pródigo, o mejor dicho, del Padre amoroso, sino que Él muere bajo las manos y soberanía del omnipotente Dios, que hace la provisión para la salvación de la humanidad. Él fue el Cordero de Dios escogido. Dios lo escogió a Él para pagar el precio de nuestros pecados. Ya sea que tú seas el hijo pródigo o el hermano mayor, pues la gracia quiere alcanzarte. Dios quiere otorgarte ese perdón. Dios hizo esa provisión de perdón para ti. Cristo, tal o cual Padre amoroso, te invita para que tú puedas ser receptivo y ser consciente de que Él está esperándote. Reflexiona y medita. Nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje y te suplicamos, oh Señor, que nos ayudes a tomar esa decisión sabia de volver a tus brazos como nuestro Padre amoroso. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. De esta manera, damos por terminada nuestra serie Las enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Que Dios te bendiga.